3, 2, 1. Muy buenas a todos, soy Pedro Ibar, esto es Emotion Me y hoy tengo el placer de estar con una gran profesional, con una buena amiga, Fátima Vega. Hola Pedro, gracias por traerme porque ya sabes que admiro mucho tu canal de podcast y que traes a gente súper top, así que para mí es un orgullo estar aquí. Bueno, pues antes de nada quiero decir que el episodio de hoy es especial porque normalmente desde Emotion Me nos centramos en la trayectoria de la persona, nos centramos en conocer su background, nos centramos en la historia y los puntos que cambiaron a esa persona. No obstante, hoy va a ser un podcast muy informativo, ya que a nivel personal yo me he tratado con Fátima y he aprendido un montón de cosas que no sabía lo importantes que eran. Y es que, para el que no lo sepa, Fátima es, además de fisioterapeuta, es especialista en suelo pélvico y en la salud de la mujer. Y de hecho, aparte de ser una atleta de competición, atleta de élite de salvamento, que ha competido en campeonatos del mundo, en europeos y demás, hasta hace bien poquito, Sí. aunque sigue haciéndolo. Sí, el último mundial fue en 2018 en Australia y bueno, ahora intento entrenar 5 o 6 días a la semana. Ya sabes que por las mañanas es mi momento favorito. Eso es. Bueno, pues para que no lo sepa, Fátima por la mañana, bien tempranito aquí en Santander, con el agua bien fresca, al amanecer se mete y se nada no sé cuántos kilómetros. Ahora mismo que ha bajado un poquito la temperatura, que está a 16, 17, estoy unos 45 minutos. Más que por metros. 45 minutos tiempo. nadando, o sea, lo que es una pasada. Si eres como yo, una persona que nada bastante mal, pues te puedes imaginar lo difícil que puede ser. Y ya no solo eso, sino el frío. Así que una auténtica estoica. y por si fuera poco, Fátima además es una de las profesionales que, junto con Elena, desarrolla en el Templo del Norte actividades grupales enfocadas a mujeres. Y desde aquí, bueno, pues he de decir que yo he flipado un poco por lo que habéis hecho. Sí, los retiros llevamos 2, tenemos planteado sacar más y la verdad es que han sido muy muy buenos y vamos, queremos aportar cada vez más material y creo que esto va a crecer bastante. Lo estáis haciendo y bueno, desde aquí decir que lo que he visto me ha flipado. Así que, Fátima, para empezar, bueno, de nuevo gracias por estar aquí. Me encantaría que hablaras a las personas de qué es esto del suelo pélvico y por qué es importante. Bueno, la gente supongo que ya habrá oído bastante hablar del suelo pélvico porque por suerte para nosotros está de moda, ¿no? Y porque, bueno, el suelo pélvico es un conjunto de músculos y tejido conjuntivo que cierra nuestra cavidad por la parte inferior, ¿vale? Nuestra pelvis. Y te voy a explicar por qué es tan importante a raíz de explicarte sus funciones y me vas a decir tú qué te pasaría en tu calidad de vida si alguna de esas fallase, ¿vale? Tienen 4 las mujeres, 3 en los hombres. Estas 3 son comunes en ambos sexos. Imagínate que tú, pues su primera función es contención, no te aguantases la orina, los gases o las heces en público. Cada vez que te ríes, estornudas y demás. ¿Qué tal diría? Pues lo pasaría bastante mal, ya no solo a nivel de salud, sino a nivel social, ¿no? Un poco de todo. Vale, la siguiente es a nivel de sostén, ¿vale? Sujeta nuestras vísceras pélvicas para que no se salgan por abajo. Imagínate estas mujeres que se les sale, tienen un prolapso y se les sale la vejiga por la vagina. Yo no sabía ni que eso pudiera pasar. Bueno, pues pasa. Y es bastante más habitual de lo que te crees. Luego, una función sexual. ¿Qué hay que decir? Imagínate que no puedes mantener una erección, tus relaciones sexuales son dolorosas. Eso en la calidad de vida, nos guste o no, seamos más sexuales o menos, es algo que afecta bastante. Y de hecho, hemos de enlazar los problemas de relaciones sexuales o de esa sexualidad con una de las epidemias más grandes que tenemos, que es la depresión, que Sí. está seguramente también ligado a todo esto. Sí, sí. Bueno, te cuento, la última es la función reproductiva, es en las mujeres solo, porque influye en el canal del parto, ¿vale? Si esto también falla, para ellas generalmente es un gran problema. Y a raíz de lo que dices de la depresión, pues sí, estamos en una sociedad que, bueno, la salud mental, por suerte, también es más visible ahora. El pasado día 10, si no me equivoco, ha sido el Día Internacional de la Salud Mental. Y bueno, pues cada vez es más visible que las personas sufren ansiedad, sufren depresión y demás, y la faceta sexual es algo que va bastante ligado al tema. Y siempre que hay un proceso psicológico se deriva al final unos signos físicos que podemos apreciar
y la disminución del deseo sexual, los problemas a nivel de relaciones de parejas y demás, es algo que está muy prevalente a día de hoy y que tenemos que prestar bastante atención. Pues sí, y de hecho yo tuve la suerte de hacer una valoración contigo y me llamó tanto la atención la entrevista que me hiciste y un poco cómo trabajas y demás, porque al final yo nunca había ido a un fisioterapeuta más allá de tendinopatías o problemas más físicos a nivel muscular. Y me abriste mucho los ojos a algo que desde aquí un saludo a mi fisio Sara Moro me había comentado, y es la importancia que tiene nuestro suelo pélvico y en relación justo a todo lo que estás diciendo y muchos de los malentendidos que hay en cuanto a todo esto, ¿no? Sí. Y me gustaría si pudieras compartir un poco cómo funciona una de tus valoraciones, porque creo que hay muchos entrenadores, muchos profesionales de la salud que escuchan este programa, aunque lo hacen principalmente por cuestiones más de autogobierno, pero que creo que también puede ayudar, ya no solo para ellos, sino para tratar a sus clientes, porque a nivel personal me he encontrado como entrenador muchas mujeres o personas, que a lo mejor también hombres que no me lo han dicho, que tienen problemas con esto. Sí, bueno, pues me parece interesante explicártelo porque hay mucha gente que no viene a una valoración por miedo a qué será. O sea, hay mucha gente que me llama para pedir cita, te dice, oye, ¿me puedes explicar antes de ir en qué consiste? Con miedo. Porque te encuentras luego perfiles de gente que viene diciéndote que dónde se quitan los pantalones y gente que viene con mucho miedo por las circunstancias que ha pasado. Entonces, así a grandes rasgos, te diré que una valoración de suelo pélvico, yo creo que un poco como cualquiera de fisioterapia, tiene que centrarse bastante en la parte de la entrevista. Yo, si te diste cuenta, no sé cuánto tiempo estuvimos hablando, pues si normalmente es una hora de valoración, tú y yo la pasamos de entrevista, que luego estuvimos un rato con la parte física. Entonces, en esa entrevista, aparte de conocer un poco el perfil de persona que viene, por qué puedo tirar más, por qué puedo tirar menos, tengo que ir sacando un poquito a poco datos que tú igual no dices, ¿por qué me preguntará esta tía esto? Para llegar a un razonamiento clínico y a establecer un pequeño diagnóstico. Todo esto antes de la exploración física. La exploración física consiste en una observación, ya sea postural, abdominal, de la posición de la pelvis, etcétera, etcétera, y generalmente casi siempre es necesario un abordaje intracavitario. En las mujeres se realiza, salvo que sea un tema anal, vía vaginal, y en los hombres se realiza pues vía anal. Y ahí lo que observamos es un poquito la calidad del tejido, cómo está esa musculatura y demás, para completar con los datos de la entrevista ese diagnóstico que adjudicamos. Sí. ¿Y qué relación? Porque al final lo estás hablando de una manera técnica, que yo sé que al final todo el que esté escuchando esto, que se dedique, pues estará encantado, pero me encantaría que si lo escucha, por ejemplo, mi madre, o lo escuchan pues mi prima, o lo escuchan pues gente más cotidiana, también lo puedan entender, ¿no? Entonces, ¿qué relación tiene esto del suelo pélvico con nuestro día a día, más allá de lo que has comentado, y en el deporte? Vale, pues como ya te he comentado, la importancia del suelo pélvico viene dada por las funciones que tiene. ¿Y qué pasa? Que se han normalizado muchas cosas que no son normales, ¿vale? Ya no hablamos de mitos, sino cosas que se han normalizado, como que a tu cuñada, tu tía le haya dicho que es normal que se haga pis. Y que se hagan pis es algo muy visible, porque incluso ves anuncios en la televisión que te hablan de cómprate estas compresas. Pero hay muchísimo más allá, aparte de esos problemas. Por ejemplo, no es normal tener dolor en la relación sexual de ningún tipo. Ya no solo las mujeres que hablamos de esos dolores, que es algo más conocido, sino hay muchos hombres que después de eyacular tienen dolor. Eso también se valora y se trata. Esa falta de deseo sexual, hay un problema físico que hay que tratar. El dolor menstrual tampoco es normal y también es algo que hay que tratar. Y en el deporte, ¿qué pasa? Que cada vez es más visible que estos problemas de suelo pélvico no son solo de señoras mayores ni señores mayores. Y si tú haces un estudio en gente deportista, deportista me refiero de habitual, ¿vale? Pues la prevalencia de disfunción del suelo pélvico es altísima. Y ya no solo esas pérdidas de orina, que es lo más común y lo que más se habla y más se ve, vienen derivados de unos problemas sexuales, vienen derivados de unos problemas de contención, de los prolapsos de los que hablábamos. Todo eso es lo que no se ve de las disfunciones del suelo pélvico. ¿Y qué pasa con los deportes? Que los deportes generan mucha hiperpresión a nivel abdominal. Por ejemplo, tú que practicas CrossFit. CrossFit es impresionante la cantidad de mujeres que pueden acudir a consulta diciendo que los dobles de comba en concreto se produce una pérdida. Y ellas te vienen por eso. Pero luego en la entrevista pues vas sacando más cositas, como te he dicho, sobre todo de disfunciones sexuales.
¿Qué pasa? Que si ya una mujer deportista sabe que tiene bastantes papeletas, porque es un factor de riesgo bastante importante, de sufrir una disfunción del suelo pélvico, lo ideal sería que se valorase antes de tener esa pérdida, ese dolor de las relaciones, etcétera, etcétera. Totalmente. Y como entrenador recuerdo una cantidad que me sorprendió, ya no solo de mujeres a lo mejor que han sido madres y a lo mejor puedes entenderlo, ¿no? Sino de mujeres más jovencitas que te cuentan avergonzadas cómo les pasa eso y que no quieren hacerlo. Y a lo mejor, y eso, digamos, las que me lo han contado, Eso ¿no? te iba a decir, las que te lo cuentan son un porcentaje muy pequeño de las que lo sufren. Imagínate la cantidad de mujeres que pueden estar pasando. Y me llama la atención porque al final yo creo que, y esto es desde la ignorancia, ¿vale? Saltando a la comba es un impacto muy leve comparado como, por ejemplo, otros ejercicios más intensos o más fuertes. ¿Por qué se debe Ya eso? no es solo el impacto que tú imaginas de los pies contra el suelo, es la hiperpresión que generas a nivel abdominal para poder aguantar ese doble giro. Seguramente lo estás haciendo en apnea inspiratoria, como muchos de los gestos que hacemos, no voy a decir mal hechos porque hay técnicas que tienen que ser así, la fuerza generalmente se hace en apnea. Entonces se le suma a ese impacto esa hiperpresión que tú generas. ¿Qué pasa? ¿Que tenemos que dejar de hacer dobles de comba? Pues no, por supuesto que no. O sea, yo ya no... O sea, antes de fisio era deportista, entonces a mí que me digan tienes que dejar de hacer algo que te aporta tanto, pues como que no lo termino de ver. Entonces siempre hay que hacer una adaptación. Entonces lo ideal es que si una persona está padeciendo un problema, lo cuente, ¿vale? Ese es el primer paso. Y lo segundo es que ellas tienen que saber que esto puede pasar y que tiene solución, pero igual tu perfil de entrenador debería saberlo también. Ya no solo para decirle busca ayuda, sino para saber que tenéis que hacer en algún momento algún tipo de ejercicio. Y es interesante porque nos encontramos con que incluso hay cositas que están mal aprendidas. Y a mí, por ejemplo, lo que me enseñó Sara, que es la fisio que te dije, es a que yo por entonces no sabía diferenciar apretar el recto de apretar el transverso. Claro. Y lo podría explicar yo a grosso modo, pero creo que tú lo puedes hacer mucho mejor. Y sobre todo que hables de la diferencia y de la importancia del uno y del otro. Vale, el transverso es el músculo más profundo que tenemos dentro del grupo de musculatura abdominal y es el estabilizador lumbopélvico por excelencia. Se nos activa de manera bastante involuntaria, es un estabilizador lumbopélvico por excelencia hasta tal punto que si yo estoy aquí y quiero coger algo de la balda, antes de activarse nada de mi brazo se me tiene que activar ese transverso si funciona bien. Y aparte tiene una relación muy importante con el suelo pélvico, una activación mantenida de cualquiera de los dos conlleva una activación de la otra, por eso trabajamos bastante a nivel de postura. ¿Qué pasa? Que a nivel de trabajar musculatura abdominal siempre hemos querido todos tener esa tableta de chocolate estupenda que luce súper bien. Entonces nos hemos machacado a abdominal clásico, abdominal clásico, abdominal clásico. Algunos también han metido ese trabajo de oblicuos porque la V también es súper sexy, pero el transverso es el gran olvidado. ¿Y qué pasa con el resto de músculos abdominales? Que por muy bien que tú tengas el suelo pélvico, por muy fuerte que sea, un resto abdominal siempre va a ser más fuerte, ¿vale? Entonces nos suele pasar que lo trabajamos en exceso sin darnos cuenta de la repercusión que puede tener detrás. No te voy a decir que no hay que trabajar el recto abdominal o los oblicuos, por supuesto que sí, pero hay que hacer un trabajo compensatorio y tener esa conciencia corporal de estoy activando mi transverso para hacerlo con seguridad, para no dañar mi diástasis, etcétera, etcétera. Entonces la importancia recae en la conciencia corporal, que al final es, yo creo que lo que te digo un poquito siempre, ¿no? Conocer nuestro cuerpo es lo que nos va a hacer trabajarlo de manera consciente y bien hecho. Me encanta que saques el tema de la conciencia corporal, porque parece que vivimos en un mundo tan rápido que lo queremos todo ya y lo que importa realmente es el resultado de cuerpo de revista, lo que importa realmente es los abdominales marcados, lo que importa realmente es, ya te digo, ¿no? Lo que se ve. Puede ser que haya personas que realmente no sepan que pueden tener ese transverso trabajado o esos abdominales trabajados aunque tengan esa grasa por encima, y el no vérselo les esté limitando a entrenarlo. O sea, ¿podrías animar a esas personas a que se olviden también de que es importante lo de los abdominales a tener en la cocina? Exacto, eso es lo que te iba a comentar. Y todo eso, pero que hables un poquito de la importancia de entrenarlos pese a que no se vea físicamente. Sí. Como ya te he contado alguna vez, los abdominales no se hacen exclusivamente en el gimnasio, ¿no? Pasan por una buena alimentación y por un buen descanso.
¿Qué pasa con estas personas? Que generalmente buscan la estética antes que la funcionalidad. Entonces ahí recae el problema, nos han inculcado unos estereotipos y que si no se me ven parece que no los tengo, entonces me vuelvo loco a machacarlos. Y quizás estoy hipertrofiando una musculatura con los problemas que va a conllevar. Entonces yo empezaría siempre a trabajar desde un punto de introspección, ¿vale? Saber desde dónde parto, qué objetivo tengo, porque al final hay que marcarse unos objetivos, ¿no? Ya sean estéticos, funcionales, y consultar con un profesional. O sea, tú vas al gimnasio y alucinas con la cantidad de gente que está haciendo abdominales porque sí, a lo loco, y sin una supervisión de un entrenador, por ejemplo. Yo es algo que no entiendo. Si hay un profesional que te va a saber guiar, que te va a decir que está bien y que está mal, ¿por qué no recurrir a ello? Y desde aquí quiero aprovechar, con tu permiso, porque me lo has dado antes de empezar, a que cualquier persona que quiera consultar todo este tipo de duda, no dude en escribir a Fátima en sus redes sociales, Sí. Fátima Vega Fisioterapia. Fisioterapia, porque estás encantada de hacerlo, ¿no? Sí, estoy encantada de hacerlo, porque, como digo siempre, yo he aprendido mucho de las dudas que tiene la gente. O sea, a veces me llegan mujeres y hombres con unas dudas que digo, ostras, no lo sé, pero lo voy a saber. Lo voy a saber para poder explicártelo. Así que sí, estoy encantada de recibir todas las dudas. Lo que no sepa lo estudiaré y cuando tenga que derivar, derivaré, ¿no? Porque al final es algo muy importante. Una buena característica de un buen fisio para mí es siempre saber cuándo hay que derivar. Ya sea por una bandera roja que tengamos que derivar a un médico de urgencia o a un profesional porque nuestras capacidades, se escape de nuestras capacidades. Fátima, bueno, gracias lo primero por tu atención. Me gustaría que hablaras de deporte y ciclo menstrual. Esto, evidentemente, para todas las mujeres que nos escuchen o entrenadores que quieran ayudar a maximizar los resultados de sus atletas. ¿Cómo afecta a una mujer el ciclo menstrual en el deporte? Mira, pues yo este tema lo investigué en cuarentena y aprovechando que yo podía hacer trabajo físico en casa, adapté mi ciclo al entrenamiento. ¿Me parece importante? Sí, pero también te voy a decir una cosa, una mujer no va a ser peor deportista que una que sí que adapte su entrenamiento a su ciclo por no hacerlo. Eso es simplemente querer exprimir pues todas las capacidades que uno tiene. Si te vas a preguntar a las mujeres cómo están a lo largo de su ciclo, hay bastantes coincidencias. Un ciclo normal va entre los 24 y 35 días, ¿vale? Habría que hacer una adaptación, pero más o menos los niveles energéticos, desde el día 1, que es cuando ya se ha producido el sangrado, hasta el día 28, vamos a marcar en un ciclo promedio, la energía va disminuyendo progresivamente. Entonces, lo que se suele hacer es adaptar ese momento de máxima energía, porque nuestras hormonas así lo han decidido, estamos a tope ahí, a entrenamientos más hits, más de alta intensidad, con más fuerza y demás, para terminar un poquito el ciclo cuando tenemos la relaxina más alta, aprovechando esos momentos de estiramiento para potenciar otras capacidades, más un poco vuelta a la calma, que vamos a decir. ¿Por qué también? Porque hay muchas mujeres que cursan con sintomatología. Entonces, cuando están cerca de la regla o con la regla, tienen bastantes molestias. ¿Qué error común aparece? Que las mujeres dejan de entrenar cuando tienen la regla. Sobre todo cuando no es una deportista profesional, que yo, por ejemplo, mis campeonatos son en la fecha que son, independientemente de yo tenga la regla o no. O sea, he competido en la mayoría de campeonatos, te diría que me ha coincidido la menstruación. Sí, suelen decir, porque a lo mejor he tenido alguna pareja que me lo ha comentado, que es porque se desangran. Dicen que es porque se desangran. A ver, la cantidad de sangre que expulsas, ahora mismo no sé cuánta es, pero no es mucha. No te desangras. ¿Qué pasa? Que tienen dismenorrea, que se llama ese dolor menstrual. Hay mujeres que ese dolor es incapacitante, ¿vale? Hay gente que tiene que cogerse la paja cuando tiene la regla. Entonces, si tu sintomatología es muy fuerte, entrenas peor y lo último que te apetece también es un poco entrenar. Al igual que hay mujeres que lo último que les apetece es tener relaciones sexuales cuando tienen la regla, que no habría ningún problema. Hay otras que al revés, que se sienten mucho más excitadas. Pues, por ejemplo, te diré que para tratar esta dismenorrea, una de las recomendaciones que damos es pautar un ejercicio. El ejercicio físico viene muy bien para aliviar estos dolores menstruales. Y si esos dolores menstruales persisten, lo que tienen que saber estas mujeres es que el papel del fisio es muy importante aquí y que te puede ayudar, porque el dolor menstrual no es normal en ningún caso. Eso es a donde quería llegar, porque me lo comentaste ya en alguna ocasión que te he escuchado, y eso me llama mucho la atención, porque también como entrenador o como pareja, como amigo y demás,
he escuchado eso, ¿no? Que me duele muchísimo, es que a mí el dolor me incapacita, no puedo entrenar y un montón de cosas relacionadas. Y has dicho, repito, que has dicho, el dolor menstrual No es normal. no debería ser normal. No es normal. Es normal, pero no debería O sea, serlo. está normalizado, pero no es normal. Hay una causa que está generando ese dolor. Entonces hay que tratarla. Lo primero que tienes que hacer, me parece genial, es ir al médico. Que descarte que hay alguna patología de base. Que te hace analíticas, está todo bien, consulta con un fisio y habrá que ver si hay adherencias, si hay distonía, el suelo pélvico está con mucho tono, con poco tono, nuestra posición pélvica no es la correcta, etcétera, etcétera. X cosas que nos pueden dar esa sintomatología. Y hay que tratarlo. Y el objetivo es eliminar ese dolor. Porque está súper normalizado, o sea, es algo... Sí, hay muchísimas mujeres que ¿me va a venir la regla mañana? Pues me tomo yo una pastilla. Sí, sí, Y eso está fatal. eso hemos Pero visto también todo. es algo que la sociedad nos ha inculcado. Yo en alguna etapa de mi vida he entrenado a nadadores, ¿vale? Y muchas veces te viene el padre, no, esta semana no va a venir porque tiene la regla. ¿Y por qué no va a venir? Es que no puedo hacer deporte con la regla. ¿Cómo que no puedo hacer deporte con la regla? Al revés. Al revés. O sea, le va a aliviar esos síntomas. Entonces, si ya partimos de una mala base, que creemos que cuando tenemos la regla estamos enfermas, pues eso es un tabú que hay que romper. Pues si nos metemos con tabús, ¿qué te parece hablar de disfunciones sexuales? Porque creo que el suelo pélvico está directamente Sí. relacionado con todo lo que es la salud sexual. También en el hombre, ¿vale? Porque creo que parece que el suelo pélvico lo asociamos, yo el primero lo Sí, asociaba a mujeres. A embarazadas, a pospartos y a Eso menopáusicas, es. ¿no? Y no tiene nada que ver, o sea, el suelo pélvico también, chicos, es para nosotros, porque al final ahora seguramente la audiencia que es más joven, 20, 30, 40 años, lo escuche y piense que no pasa nada, pero si no empiezan ya a tratarlo, Ya. pueden que pierdan esa potencia relativamente pronto. Sí, seguramente además. Pues sí, mira, el papel del fisio es importante en una eyaculación precoz, en una disfunción eréctil, en un deseo sexual hipoactivo, es decir, que no tengas ese deseo. No hay solo una pastillita que te lo resuelva. O conformarme, no, yo soy eyaculador precoz y ya está. No, eso se trabaja, eso se entrena, como todo, al final. Entonces, los hombres deberían saber que aquí los fisios, que también hay hombres, que parece que solo somos las fisios las que estamos especializadas en este tema, trabajamos con ello y no tienes que conformarte. O sea, no tienes que esperar a que tu calidad de vida sexual disminuya para ponerle solución o simplemente conformarte. Así que si las disfunciones sexuales van más allá del dolor. Y sobre todo también, una cosita que me encantaría añadir es que a lo mejor tú crees que tienes buenas relaciones sexuales, pero no puedes mejorarlas. Sí, todas las capacidades yo creo que son entrenables. Y pues es sobre todo también parte de pues, un autoconocimiento corporal, igual que lo que hemos hablado antes. Yo hablo mucho con las mujeres que no se masturban, por ejemplo. Y digo, vale, ¿y cómo puedes pedirle a alguien que haga lo que a ti te gusta si no sabes lo que es? Esa introspección, perdón, no sé, lo veo algo tan básico, tan importante y un tema tan tabú en la sociedad. Yo, muchos de los deberes que mando a las mujeres con problemas de suelo pélvico es masturbarse. A algunas les he regalado un vibrador, porque el vibrador tiene un uso terapéutico. Y otra cosita que os escuché a ti y a Lucía hablar, que me gustó mucho, porque, bueno, para el que no lo sepa, también Fátima está en el podcast Psicorrendimiento y, bueno, vale la pena escucharlo, yo la conocí a través de ella, y es también las bolas chinas, que parece que las bolas chinas son como algo sexual, pero tienen un papel mucho mayor. Las bolas chinas se han erotizado, ¿vale? Pero en sí, unas bolas chinas que sean puramente bolas chinas, porque luego si ya tiene un aparatito que le das y se conecta y vibra, ya deja de ser una bola china aunque tenga esa forma, se crearon con un fin terapéutico. Lo que hace es que llevan una bolita en su interior que vibra. ¿Vale? Por eso hay que ponérselas a hacer una actividad física, no sentarte en el sofá. Y con una actividad física me refiero a limpiar la casa o ir a la compra, tampoco te digo que te vayas a entrenar con ellas puestas. Y sí, es una herramienta que se recomienda, pero está muchas veces mal recomendada. Porque yo he oído muchas veces que me llega una mujer y dice, no, me lo recomendó la vecina, que a ella le fueron muy bien. Entonces con esto hay que tener mucho cuidado porque las bolas chinas se ponen en un momento determinado. Si tenemos muy poquito tono, se nos van a caer y no solo no vamos a trabajar, sino que nos vamos a frustrar. Y si tenemos mucho tono, lo que vamos a hacer es empeorarlo. Porque las disfunciones del suelo pélvico no vienen siempre dadas por un suelo pélvico débil, que es lo que nos creemos.
a veces nos encontramos con que tenemos un suelo pélvico tan fuerte que no es funcional. ¿Vale? Es como si un bíceps está súper acortado y no haces el rango de movimiento completo. Exactamente, como si está como una pelota y no puedes estirarlo ni puedes flexionarlo. Exacto. Eso es. Un músculo si no es flexible no es fuerte, no es funcional. Entonces sí, se recomienda el uso de bolas chinas, lo que te comentaba, los vibradores. Se ha visto que una vibración mantenida disminuye tono y que una vibración discontinua aumenta el tono. Entonces yo muchas veces les digo, mira, de trabajo, de ejercicio terapéutico te llevas para casa utilizar tu vibrador. Ya no con un fin de orgasmo, que si lo consigues es estupendo porque también tiene unos beneficios maravillosos, sino con un fin de autoexplórate, recupera zonas erógenas que hayas perdido, haz que ese músculo se estimule, se vascularice, etcétera. Son herramientas que utilizamos bastante y cada vez más. Y he de decir que, bueno, yo cuando me traté con Fátima, fui a su valoración, durante la entrevista acabaron saliendo cosas como, por ejemplo, que yo no me masturbo. Y en mi caso, por lo visto, podía ser un error porque puede hacer que, si no practico relaciones sexuales, eso haga que, bueno, pues si alguien no lo sabe, simplemente es por una decisión de disciplina y no tiene nada que ver con nada de celibato ni nada que ver con eso, por si acaso se malinterpreta, ¿no? Y la historia es que me recomendaste la masturbación porque puede ayudar a un entrenamiento para mejorar zonas erógenas, Sí. para entender un poco más mi cuerpo. Y lo vi con mucho sentido porque a lo mejor puede ser que realmente no tenga a lo mejor el apetito sexual que podría tener si tuviera ese hábito, ¿no? Sí, a ver, en tu caso me lo comentaste y es una decisión personal. Yo no te voy a decir, esa decisión está mal. Pero sí que es mi deber decirte los beneficios que puede tener una práctica habitual de una masturbación. Hablo de masturbación como puede ser una relación en pareja, pero tenemos que tener claro que no hay que tener, o sea, los orgasmos no solo se tienen con otra persona, se tienen solos. Y sobre todo en tu caso también te lo indiqué porque, bueno, supongo que la gente ya lo sepa, pues que tuviste un accidente en toda la zona y demás, entonces para ti es un refuerzo súper positivo. ¿Por qué? Porque aparte de recuperar zonas erógenas, zonas que igual por tu cirugía o otras personas por unos puntos de un desgarro, por un abuso o demás, han sacado, o sea, han anulado esa zona en su cerebro, tienen que reconectar. Vale. Y aparte, cuando estamos excitados se produce una vasodilatación, una vascularización de la zona. Cuando conseguimos ese orgasmo o orgasto, que es la manifestación física del orgasmo, hay una respuesta de contracciones, de lubricación, etcétera, etcétera, que contribuyen a nuestra salud sexual y, por lo tanto, a nuestra salud física en general. Y tú y yo hemos hablado más veces de este tema. Si anulas, en este caso, ese instinto, vamos a decir, no te voy a decir que lo pierdas, pero yo creo que un poco... Sí, pero lo reduces. Al final es un tipo de inercia y al final la gente que escucha Emotion Me sabe que ya hemos desarrollado el poder que tiene la inercia de cuanto más haces algo, más fácil es que lo sigas haciendo. Y yo personalmente, lo que es la zona erógena que hay entre los testículos y el ano, que fue donde me golpeé, es una zona que he perdido mucha sensibilidad. O sea, es una zona que todo el mundo sabe que es muy sensible. Y para mí no es tan sensible como antes de la caída, ¿no? Y sí que es desde que a lo mejor me has recomendado esa práctica, he llevado mi foco atencional a sentir más esa zona, ¿no? Sí, has vuelto a integrar una zona que habías sacado. Eso es. Entonces, así que animo a las personas que estén escuchando esto, que piensan que a lo mejor las cosas son como son, a que sigan explorando. Todo se trabaja. Eso es, para entrenar ciertas zonas que a lo mejor, imagínate, no es lo mismo estar con una pareja que hace X cosas que estar con una pareja que hace X otras, ¿no? Y al final, todo lo que no se usa se atrofia, ¿no? Por ejemplo, yo tenía alguna mujer en consulta que decide que esa etapa sexual ya ha terminado, totalmente respetable, pero olvida su zona del suelo pélvico. ¿Y qué le pasa? Y cuando va a una revisión ginecológica o a tratamiento de fisio, sangra, porque le duele tanto la zona, porque la olvidó y no la cuidó y no tuvo esa masturbación, esas relaciones de pareja, ese suelo pélvico se quedó inútil. Entonces, pues luego vienen las pérdidas de orina, vienen los dolores de las exploraciones, la insatisfacción personal, etcétera, etcétera. Pues es una parte de nosotros que no podemos olvidar ni cuando tenemos 70 años. O sea, es algo que trabajas, la salud es una inversión a futuro, ¿no? Entonces,
¿por qué no cuidar también? Igual que tú sabes que tienes que entrenar tus bíceps y tus pectorales, la musculatura del suelo pélvico también. Totalmente, eso es algo que me has dejado clarísimo y espero que la persona que lo está escuchando también lo tenga igual de claro. Bueno, ¿qué pros y contras, concretamente, así para enumerarlos, sí, puede tener la masturbación? Pros, aparte de felicidad, pues todo lo que he comentado, ¿no? Al final estamos cuidando una musculatura, estamos segregando hormonas, estamos trabajando al final un poquito también nuestra autoestima, ¿no? Nos sentimos bien cuando conseguimos ese orgasmo, cuando conectamos con nosotros mismos. Entonces ahí veo unos pros infinitos, ¿no? Estamos cuidando nuestra salud. Pero ¿qué hay de contras? O sea, no son contras como tal, pero sí que yo a veces, igual que a ti te mandé deberes, mastúrbate, hay gente que tienes que decir, para un poco. No, o sea, para un poco, entiéndeme. Bueno. No, si tú tienes... me pasa un caso, ¿vale? Bueno, ese caso soy yo, ¿vale? Así, claramente. Yo tengo un tono muy alto en general en el cuerpo, ¿vale? Soy una persona que es muy tensa, le cuesta mucho relajar y o sea, tú me tocas el trapecio, está igual de duro que si me tocas pues el suelo pélvico. ¿Qué pasa? Que si tú estás trabajando en una masturbación de manera habitual y estás consiguiendo esas contracciones del suelo pélvico, estamos un poquito hipertrofiando. Entonces yo en un momento de mi vida tuve que parar voluntariamente porque era contraproducente esas contracciones que se producían. Entonces hay casos en los que igual tienes que decir, para. ¿Y qué más contras veo? Por ejemplo, el uso de algunas formas que tenemos de masturbarnos, ¿no? Parece que, por ejemplo, las mujeres siempre vas al clítoris. Sucede esto con el Satisfyer o con cualquier succionador de clítoris sin marcas, que solo estimulas una zona. Entonces, ¿qué pasa? Que pierdes el resto de zonas erógenas, que al final la piel es nuestro mayor órgano erógeno. ¿Y qué pasa? Que si solo voy a un punto, voy perdiendo todo lo demás. Y si siempre genero un estímulo que voy aumentando, esto por ejemplo pasa con las intensidades del Satisfyer, ¿vale? Tú empiezas al 2, y dices, es maravilloso, pero del 2 pasas al 4, y del 4 al 6, y luego llegas al 11, que es el máximo, y dices, ostras, es que necesito un estímulo así de fuerte. Entonces en ese momento lo que tienes que hacer es parar y retomar, buscar otras zonas erógenas en ti, ya sea los pechos, los testículos en un hombre, la zona del ano, la zona de los muslos. Entonces ya no es un contra la masturbación, pero igual hay que darle un poco un giro, ¿no? No ir siempre a, pues igual que el tema coitocentrismo. Esto lo hablé con Lucía en su podcast, que creemos que las relaciones sexuales tienen que tener sí o sí penetración. Hablo de parejas heterosexuales en este caso. Un miembro, o sea, un pene entrando en una vagina, que si no, no es relación sexual. O sea, a mí me ofende que se llame preliminares a la masturbación en pareja, al sexo oral y demás, porque al final es sexo, ¿no? El sexo está en los abrazos, en las miradas, en la actitud, cómo te comportas tú con la persona. Exactamente. Entonces, ¿qué nos pasa con esto? Pues que las relaciones sexuales pueden llegar a ser muy frustrantes, ya sea para un hombre que no es capaz de mantener una erección, ya sea para una mujer que no es capaz de llegar con un coito. Entonces tenemos que romper muchos tabús todavía. Desde aquí quiero recomendar un libro que se llama El arte de la seducción, de uno de mis autores favoritos, Robert Greene. Los oyentes ya saben de quién hablamos. Y es porque esta persona hablaba de todo esto, ¿no? Y precisamente justo lo que acabas de decir, preliminares, ¿no? O sea, preliminares es porque parece que ellos por sí mismos no son nada, son preliminares. Y es un error, porque al final, no me acuerdo, pero un buen amigo mío, que se llama Dani, fue a un retiro sexual. Qué bueno. Y nos contaba cómo la persona del retiro los guiaba para transmitir la idea de no convertirlo en sexo, sino llamarlo juego. Porque cuando lo conviertes en un juego, no hay un fin. El fin en sí mismo es jugar. Y el fin ha terminado cuando has jugado. Hayas hecho lo que hayas hecho. Haya habido penetración o no haya habido sexo oral o no haya habido masturbación o no haya habido. Entonces, simplemente cuando tú estás jugando, estás desarrollando esa sexualidad sin necesidad de, como tú dices, que haya coitocentrismo, ¿no? Que haya esa penetración y digamos que las relaciones sean mucho más amplias. Pero al final una relación sexual, si solo vas pensando en tengo que llegar al orgasmo sí o sí, pues generalmente lo único que se consigue es frustración, ¿no? O sea, tienes que disfrutar un poquito de todo el camino.
totalmente, y al final somos víctimas de la dopamina Ujú. y hay personas incluso que demasiado rápido. Sí. Entonces, para terminar, Fátima, Ujú. me encantaría que dejaras un mensaje a la gente que esté escuchando esto, una reflexión para tener Una reflexión. en su cabeza. Esto lo tenías que haber dicho antes para prepararlo. Una reflexión es que cuides tu salud desde todos los ámbitos, que incluyas tus genitales, tu suelo pélvico, que vayas más allá, que no te conformes con tu sexualidad. La sexualidad va más allá de la genitalidad, que busques siempre mejorar, conocerte, explorar. Yo creo que esa es mi recomendación, ¿no? Y que rompas tabús. O sea, si tienes dudas, consúltalas, acuda a cualquier profesional, vete al psicólogo, vete al médico, vete con quien sea. Y poco más te puedo decir. Esa es mi recomendación. Yo creo que es una recomendación muy práctica y sobre todo muy útil. Eso espero. Así que de verdad, Fátima, muchísimas gracias por este rato. De aquí os animo a que sigáis el trabajo de Fátima en redes sociales. Lo veréis en los comentarios del podcast o de YouTube. Y sobre todo, pues, que sepas que a mí me ayudas un montón y que se aprecia muchísimo contigo. Me alegro, muchísimas gracias por invitarme y a todo el que haya oído y le haya gustado el podcast. Y al que no también, o sea, yo también quiero aprender, así que todo lo que me digáis, pues maravilloso. Eso es. Se puede dejar comentarios, compartirlos en redes sociales, lo agradecemos un montón y nos motivas a seguir haciendo. Pues sí. Muchas gracias, Pedro.